Abramos o encendamos, ¿verdad? No importa. O encendamos las escrituras, porque ustedes son muy tecnológicos, hombre. Efesios capítulo 1. Y aunque en un momento quiero regresar nuevamente a estos versículos y voy a hacer énfasis en estos versículos, pero ahora quiero tomar solamente una parte de estos versículos. Efesios 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, ¿qué dice? No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué era lo que oraba? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ok, ya vamos a regresar y enfatizar algunos aspectos acá, pero hoy quiero ahorita tomar un énfasis en el versículo 16. El apóstol Pablo les dice: no ceso, ¿verdad?, de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Cuando dice no ceso, ¿a qué se refiere? No dejo, constante, no se cansa, no para. Ahora, no para, no cesa, no se cansa, persiste ¿en qué? ¿En qué está haciendo énfasis el apóstol Pablo de que no cesaba? De orar, de interceder por la iglesia. ¿Y qué era lo que pedía? Que los ojos de vuestro entendimiento sean ¿qué? Alumbrados. También pues que espíritu de revelación y de conocimiento de Él viniera sobre la iglesia. El apóstol Pablo sabía la importancia de que no solamente con una vez que haya orado, porque espíritu de revelación y de sabiduría y de conocimiento haya venido sobre la iglesia, o que por una vez que impuso sus manos o haya orado para que los ojos de su entendimiento fueran abiertos, sino él entendía la importancia de no cesar, no dejar de orar. Su oración era constante, ¿verdad? Su oración era continua, era permanente. No había cesado de orar para que los ojos del entendimiento de la iglesia fueran alumbrados. ¿Por qué digo esto? Porque aunque desde hace algunos años el Espíritu Santo ha estado trabajando en nuestro entendimiento, es necesario que no cesemos de buscar que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados. No hemos dejado de orar, no hemos dejado de buscar que el entendimiento en cada uno de nosotros sea alumbrado. El que ya entienda algunas cosas no significa que ya entiendo todo, ¿no es cierto? Que ya vea algunas cosas no significa que ya lo esté viendo todo. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice: no ceso, ¿verdad?, de dar gracias y de recordarles, y en mis oraciones estar pidiendo por vosotros que haya un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación en el conocimiento de Él, para que los ojos de su entendimiento sean alumbrados. El objetivo, la finalidad era que la iglesia entendiera el propósito y el porqué de su llamado, entendiera ciertos aspectos que nos les describe aquí en Efesios capítulo 1, importantes que la iglesia necesitaba entender.
Pero el énfasis hoy es en la constancia, en la permanencia, en el insistir. Una de las cosas que nos pasa como iglesia es que, pero si yo ya oré por eso y no pasó, ¿verdad? Yo ya oré y no veo resultados. El apóstol Pablo, por muy apóstol Pablo que haya sido, no cesaba de orar por lo mismo. Había una continuidad, había algo, no porque él creyera que la primera no fue suficiente o la segunda no lo haya sido tampoco, sino porque era necesario estar orando permanentemente para que la iglesia, en su entendimiento, sus ojos espirituales fueran alumbrados, fueran abiertos para poder entender, distinguir, visualizar la obra de Dios en medio de ellos. Entonces necesitamos ver la importancia de una continuidad, de buscar cada vez más que mi entendimiento sea mayor, que ahora que ya veo cuántas cosas, ¿verdad? Algunos me han comentado y dicen, ala, pero qué tremendo, cómo ahora entiendo muchas cosas que antes no comprendía. Y qué glorioso escuchar ese testimonio, qué lindo escuchar cuando decimos, no hombre, si ahora que veo cómo vivía el evangelio antes, digo, ¿cómo es posible que haya estado cegado? Y qué lindo ese proceso. Pero eso no significa que debo quedarme ahí. Eso no significa que me conforme con eso, sino que cada vez vaya entendiendo más y más. No que quizás no lo haya entendido, sino que lo entienda más, la importancia de los ojos abiertos, de que podamos tener ojos abiertos para entender y comprender lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros. Y quiero que veamos al menos unos 3, 4 puntos en los que es importante que nuestros ojos estén abiertos para poder entender la obra del Señor en nuestras vidas. En Marcos capítulo 8, Jesús tiene una experiencia con sus discípulos muy interesante, donde a través de esta experiencia Jesús puede medir a los discípulos, puede corregirlos y enseñarles algo muy importante. A través de las experiencias que nosotros vivimos cotidianamente, el Señor nos mide, el Señor ve nuestro entendimiento, el Señor ve y puede comprender en qué grado hemos nosotros avanzado o no hemos avanzado. Marcos capítulo 8, versículo 14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? No, ¿qué cosa les dijo? No entendéis. ¿Y qué otra cosa era la que no estaba pasando? En los discípulos ni entendían ni comprendían. No entendéis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cuál era el problema de los discípulos?
que no, que no entendían ni comprendían. Pero ¿por qué no entendían y comprendían? Acababan de ver lo que había sucedido en dos ocasiones diferentes. Sin embargo, no habían entendido, no habían comprendido. ¿Qué fue lo que hizo que no comprendieran? Jesús les dice: teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís. ¿De qué ojos estaba hablando Jesús? De los ojos del entendimiento. Ellos sí se habían visto la experiencia, pero en su entendimiento no habían logrado visualizar lo que Cristo estaba haciendo, ni lo que era capaz de hacer. No habían comprendido que el haber visto la experiencia los debía llevar a un entendimiento de lo que Cristo era capaz, pero de lo que para Cristo no era un estorbo, no era una limitación. Ellos vieron el milagro, se gozaron, se emocionaron y se fueron para la casa con 7 canastas llenas de comida. Hubo provisión, producto de la multiplicación. Los discípulos estuvieron presentes en esa ocasión. Los discípulos pudieron visualizar la experiencia. El problema no fue que no hayan estado. El problema no fue que no hayan visto físicamente. El problema fue que, aunque vieron físicamente, no habían visto espiritualmente. Cuando hablamos de ver espiritualmente, no nos estamos refiriendo a aspectos místicos, ¿verdad? Todo el mundo hoy a veces dice: es que yo vi espiritualmente que tal cosa. Y son imaginaciones, porque me imaginé algo, ¿verdad? Yo vi que, es que yo siento, y todos son, no está hablando de eso. El ver espiritualmente tiene que ver con comprender y entender la capacidad, el diseño de lo que Dios es capaz de hacer, y lo que para Cristo no es un estorbo, no es una limitación. Para los discípulos era una limitación la cantidad de gente y la cantidad de comida que tenían, ¿verdad? En un caso eran, ¿cuántos panes? 5, y en el otro eran 7. Pero la multitud era, en unos era 4,000 y en otros 5,000, al menos de hombres. Era una diferencia que no cuadraba en el entendimiento de ellos. En el diseño de ellos había una limitante: 5 panes, 2 peces. Para 5,000 no me cuadra, ¿verdad? Ni cuadraba en aquel entonces, ni cuadra en el día de hoy, ¿verdad? Humanamente nunca va a cuadrar eso. Entonces, para ellos había una limitante. Pero lo que Cristo estaba haciendo es mostrarles su diseño, su capacidad, lo que Él era capaz de hacer. Eso para Cristo no era una limitante. Eso para Cristo no era un impedimento, sino era la oportunidad de manifestar el poder de Dios a través de Él. Entonces, Cristo estaba expresando un diseño diferente. Entonces, Cristo hace la multiplicación, hace el milagro. Los discípulos se quedan asombrados, ven la circunstancia, ven el milagro. Pero en esta otra ocasión, se suben a la barca y los discípulos solo llevan un pan francés ahí, ¿verdad? Dice un pan, ¿verdad? Solo estoy inventando yo que era pan francés. Dice que llevaban solamente un pan. Pero Jesús acababa de tener una discusión, una situación con los fariseos. Entonces les dice a los discípulos: cuidados de la levadura de los fariseos. A pesar de que los discípulos habían estado en la situación anterior, habían estado caminando con Jesús, pero no habían entendido el diseño de lo que Jesús era capaz. Entonces ellos relacionaron las palabras de Jesús con otra cosa, ¿verdad?
nos está regañando porque no trajimos comida, porque solo un pan trajimos, y por eso nos está regañando, cuando Jesús no estaba hablando de eso. Por eso es que después les dice: teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. No recuerdan, les dice, ¿verdad? En aquella situación de los 5,000, de los 4,000, lo que pasó. Entonces, para mí un pan no es problema, pero para los discípulos todavía seguía siendo problema. Entonces los discípulos, a pesar de que habían visto el milagro, no habían aprendido a visualizar el diseño de Cristo en esa experiencia. Lo mismo es lo que la religiosidad evangélica nos ha enseñado y nos ha educado. Al ver la experiencia, a conocer el milagro, a ver lo histórico, pero no a distinguir el diseño de lo que Cristo es dentro de ese milagro. Los discípulos aprendieron lo histórico, pero no lograron visualizar ni entender el diseño de lo que Cristo es capaz. No comprendieron su voluntad, su poder. No comprendieron lo que para Él no es una limitante. No entendieron su diseño. Lo mismo nos pasa hoy en día cuando visualizamos solamente a Cristo desde un concepto histórico. Conocemos los milagros, conocemos a cuántos paralíticos sanó, a cuántos ciegos le dio vista, a cuántos leprosos sanó, conocemos cuántos milagros hizo, conocemos en dónde predicó, si junto al mar, si en una barca, si en un monte, si en una sinagoga. Conocemos lo histórico de Cristo, pero no hemos aprendido a que cuando los ojos de nuestro entendimiento son abiertos, dejamos de ver lo histórico y aprendemos a ver la característica de lo que Cristo es. Empezamos a distinguir el diseño de lo que Cristo es capaz, de lo que Cristo es en sí, en su persona, en su manifestación, en su poder, en su gloria. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no tiene que ver con aprender la historia de Cristo, sino con imitar el diseño de Cristo y ser transformados a la imagen de Cristo. La vida cristiana no tiene que ver con cuánto me sé de la historia de Cristo, sino con cuánto soy transformado a la imagen de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: viendo a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a esa misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando dice viendo a cara descubierta como un espejo, ¿qué está diciendo? Si estoy ciego, no puedo ver. Y si puedo ver, es porque ¿qué? Aquí no está hablando de ojos físicos. Aquí está hablando de la capacidad de distinguir y de conocer el diseño, la imagen de Cristo. Por eso dice, viendo a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, la revelación de Cristo, no la historia de Cristo, sino la revelación de su persona. Entonces, cuando yo logro visualizar lo que es Cristo, entonces el Espíritu Santo puede irme transformando a esa misma imagen. Ahí es donde se vuelve lo importante del discipulado que Jesús tuvo con los 12, bueno, con el resto de los discípulos. Pero con sus discípulos, Jesús los llevaba a todo lugar con él, para que lo que oían predicar de él, los discípulos supieran que era lo que él era. ¿De qué hubiera servido si solamente Jesús les dijera a los discípulos: bueno, pues mañana me toca predicación a las 3 de la tarde en la sinagoga, así que pues vayan a sus casas y a las 3 de la tarde nos juntamos en la sinagoga? Ok, pasado mañana nos reunimos en el monte porque allá voy a dar otra enseñanza, así que nos vemos pasado mañana en el monte. Bueno, ahora la próxima semana tengo programada visitar 2 aldeas y allá voy a estar predicando, así que nos vemos dentro de 2 semanas. ¿Qué hubiera pasado si el discipulado hubiera sido de esa manera?
hubiera- no le hubieran conocido, no hubieran aprendido lo que él era. Hubieran aprendido lo que él predicaba, pero no lo que él era. El discipulado de Cristo no consistía solo que aprendieran lo que él les enseñaba, lo que él les hablaba, sino que aprendieran lo que él era en la intimidad, durmiendo, predicando con unos niños, con pecadores, con escribas, con fariseos, con sacerdotes, con cualquiera. Que los discípulos distinguieran, conocieran el carácter de Cristo expresado en la vida cotidiana. Entonces, los discípulos, al oír predicar a Cristo, sabían que lo que sus palabras decían era lo que él estaba viviendo. Entonces, su discipulado tenía que ver no solo con oír, sino el discipulado tenía que ver con ver a Cristo, ver su expresión de amor, ver su misericordia, ver su bondad manifestada, ver su poder expresado de diferentes maneras, ver a Cristo. Entonces, por eso es que Jesús necesita corregir algo en sus discípulos, y es la capacidad de, cuando ven manifestar a Cristo, visualizar y entender lo que Cristo es en medio de ese milagro, en medio de esa circunstancia, en medio de esa situación. Se trata entonces de no solamente nuestra capacidad de ver lo histórico, los acontecimientos, sino de poder ver la persona de Cristo. Pero para eso se necesita que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados. Estos discípulos han visto los dos milagros, sin embargo, ahora Jesús les reclama algo. ¿Cómo aún no entendéis? Les dice en el versículo 21. ¿Qué era lo que pasaba? Andaban con Jesús, eran discípulos, eran apóstoles, habían sido llamados por Cristo, tenían el privilegio de ser discípulos de Cristo, tenían el honor de andar a la par de Él, gloria a Dios, pero no habían entendido nada. Entonces, yo puedo ser discípulo, puedo ser apóstol, puedo andar a la par de Cristo, pero quizás ando sin haber entendido nada. Quizás soy discípulo sin haber entendido. Quizás soy apóstol sin haber entendido. Gloria a Dios por ser un discípulo, por ser un profeta, por ser un pastor, por ser un maestro, por tener dones. Gloria a Dios por eso. Pero necesito poder entender y visualizar la persona de Cristo para poder ser transformado a la imagen de Cristo. Para eso entonces es importante que los ojos de mi entendimiento sean abiertos, para distinguir dentro de ese acontecimiento lo que Cristo es. Ellos vieron lo que había hecho, pero no vieron lo que Él era. Vieron la multiplicación de los panes como un evento, como algo ocasional, pero no vieron la multiplicación de los panes como el poder expresado en Cristo. No era un evento que Él había hecho en dos oportunidades, era lo que Él es. Entonces lo era allá como lo era aquí con ese pan, ¿sí o no? Lo había sido allá con los 4,000, con los 5,000, lo seguía haciendo aquí. Y ellos solo lo habían visto desde la perspectiva de un evento. Fue allá donde multiplicó y le dio de comer a 5,000, fue allá donde le dio de comer a los 4,000, pero aquí otra vez tenemos otro problema. Entonces solo habían visto el acontecimiento, pero no habían aprendido a distinguir lo que Cristo era. Él es poder. Esta situación no lo iba a poner a Él en problemas. Y por eso les dice, ¿cómo se ponen a discutir eso? ¿Por qué se afectan con este problema? ¿No aprendieron de que para mí eso no es problema? ¿Por qué va a ser problema hoy que anden solo un pan? Yo no les estoy hablando de eso, les estaba hablando de otra cosa. Los discípulos entonces entendieron que no estaba hablando de ese pan que andaban, sino de la doctrina y de la enseñanza de los fariseos. ¿Por qué había ceguera? ¿Por qué no había habido entendimiento en ellos? Perdón, porque había ceguera.
¿Por qué no habían comprendido? Porque había ceguera. Aunque Cristo se manifieste y se exprese, si hay ceguera, yo igual no lo conozco. Si hay ceguera en mi corazón, aunque se manifieste frente a mí, de todos modos yo no distingo. Camino a Emaús iban los discípulos y Jesús platicando con ellos, pero había ceguera. Entonces no entendían que era Él. Solo tú no te has enterado de lo que pasó. Ay, es que mira que se nos murió alguien que queríamos. Y Jesús iba ahí con ellos. Ellos lamentándose, ellos entristecidos, cuando Jesús iba con ellos. ¿Por qué? Jesús puede estar expresándose, revelándose a nosotros, pero si los ojos de mi entendimiento no han sido alumbrados, yo voy o no voy a entender el diseño y la revelación de la persona de Cristo. En otra ocasión, pasa aquí, veamos en Apocalipsis capítulo 3, algo que corrige el Señor a una iglesia. En la cita de Marcos, ¿a quién está corrigiendo el Señor? ¿A quiénes? A los del mundo, ¿verdad? A los discípulos, a ellos los está llamando ciegos, teniendo ojos no veis. A ellos les está diciendo sordos, teniendo oídos no oís. ¿Qué quiero decir con eso? Regularmente la iglesia solo nos enfocamos en la ceguera del mundo. Es que el mundo necesita abrir sus ojos a Cristo, es cierto, pero también la iglesia necesita abrir sus ojos. Porque ellos eran discípulos, eran apóstoles, pero no habían aprendido a ver. Por eso es la insistencia del apóstol Pablo de constantemente orar porque los ojos del entendimiento de la iglesia fueran alumbrados. En Apocalipsis capítulo 3, voy a leer desde el 14 solo para entender un poquito el contexto. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque, miren qué interesante esto, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Dejémoslo ahí, ya no sigan leyendo. ¿Cuál era la perspectiva de la iglesia en la Odisea? Ellos estaban viendo de una manera, ellos estaban midiendo, ellos ya se habían autoevaluado y habían ganado el examen. Salieron con 100 puntos. Eran ricos. ¿Eran qué más? Eran capaces, no tenían necesidad de nada. Lo tenían todo. Ese fue el análisis de quién? De ellos. Ellos se estaban viendo a sí mismos, pero con ceguera. ¿Cómo así ver con ceguera, verdad? Pero se estaban viendo a sí mismos con una ceguera espiritual, porque no distinguían el diseño, no entendían la medida, no habían comprendido su modelo, entonces se medían a sí mismos con una medida que ellos mismos pusieron. Y cuando yo pongo medida a mi vida, gano el examen. Ellos estaban ricos, 100 puntos. Capaces, 100 puntos. ¿Nos hace falta algo? Nada, todo lo tenemos. Según la perspectiva de esa iglesia, entonces, ¿cómo estaba la iglesia? ¿Cómo estaba? Excelente, perfecta, completos. Eso era lo que la iglesia veía. Ahora, ¿qué veía Cristo? Aquí hay una u otra. Perdonen tan feo lo que voy a decir, pero me quiero dar a entender. O la iglesia era la ciega o Cristo era el ciego.
La respuesta es obvia, ¿verdad? ¿Quién estaba viendo incorrectamente las cosas? Era la misma iglesia, lo único que la visión, el entendimiento de lo que pasaba en ella era diferente. La perspectiva era diferente. ¿Qué dice? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ay, Señor. Era bien diferente la perspectiva. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y miren esto, y unge tus ojos con colirio para que veas. Bueno, ¿y no estaban viendo, ves? Si ellos se estaban viendo a sí mismos y se estaban viendo bien, pero la visión estaba nublada. Por eso necesitaban colirio. ¿Alguien ha necesitado colirio más de alguna vez, verdad? Pasó que cayó tierra en los ojos o algo lastimó y no vemos bien, el ojo está dañado, y el colirio, ¿qué es lo que hace? Refresca, aclara, oh, ya puedo ver otra vez bien. Lo que la iglesia estaba haciendo era visualizándose a sí misma, pero con ceguera espiritual. Entonces, es un problema cuando yo, como iglesia, me visualizo a mí mismo cuando tengo ceguera espiritual. Porque entonces yo también voy a ganar el examen. Rico, no tengo necesidad de nada. Todo lo tengo. Buenísimo en esto. Miren este don, miren este talento, miren este llamado, miren este ministerio, miren mi familia, miren la profesión. Nítido, todo, ¿verdad? Todo está excelente. Lo importante de que nuestros ojos sean abiertos es para que veamos desde la misma perspectiva de Cristo Jesús. ¿Por qué la iglesia? Nuevamente vuelvo a enfatizar esto. ¿A quién le está hablando aquí? ¿A inconversos? ¿A mundanos? Le está hablando a la iglesia. O sea, la iglesia puede ser iglesia, pero ciega. La iglesia puede ser muy iglesia, pero necesita colirio. Necesita que sus ojos, su vista, su visión sea aclarada para poder ver las cosas exactamente como Cristo las está viendo. Lo que necesitamos nosotros en nuestra vida es ver nuestra vida, nuestra familia, el ministerio y lo que Dios está haciendo, pero desde la perspectiva en que Dios lo está viendo. Porque mientras yo lo siga viendo con ceguera, ¿qué va a pasar? Si la misericordia de Dios no interviene en esta iglesia, la iglesia, ¿qué pasa? Se sigue viendo rica, se sigue viendo perfecta. La misericordia de Dios se manifiesta sobre esta iglesia en haciéndole notar que no está viendo de la manera correcta, que necesita que sus ojos sean aclarados. Pero Señor, si somos iglesia, somos escogidos, hemos sido lavados con tu sangre, pero necesitan que los ojos de su entendimiento sean alumbrados para poder entender, para poder comprender la obra de Cristo, pero también su situación, cómo están ellos ante el diseño y el modelo de Cristo. Ellos se veían completos, se veían ricos, se veían vestidos. ¿Por qué Cristo los está viendo pobres y los está viendo desventurados y los está viendo desnudos? Por eso le dice: compra de mí oro refinado y vestidos para vestirte. Porque la vestimenta y el oro que la iglesia tenía no era el que Cristo había dado, sino el que ellos saber dónde habían comprado, ¿verdad? La iglesia se estaba vistiendo con atuendos que no le había dado Cristo. O sea, estaban viviendo un estilo de vida
no acorde al diseño de la persona de Cristo. Su estilo de vida, su vestido, su fineza, lo que resplandecía en ellos no era conforme a la imagen de Cristo. Por eso le dice Jesús: mejor toma de mí. Es que aquí está lo correcto, aquí está el diseño. Este es oro refinado y aquí toma los vestidos para que te vistas correctamente. La iglesia había tomado oro y vestidos, pero saber de dónde. Entonces, ellos se veían bien, están vestidos, no están desnudos, tienen oro, pero no a la imagen de Cristo. ¿Qué era lo que iba a hacer la diferencia? Que entendieran y que vieran su situación, que tomaran colirio y pudieran distinguir de la misma manera en que Cristo los estaba viendo. Entonces hay dos formas de ver las cosas: de la manera de Cristo o de mi manera. La manera correcta es de la manera en que Cristo está viendo. Entonces ahí es donde viene la importancia de que en nuestra vida, en nuestro corazón, siempre haya un clamor constante, como lo había en la vida del apóstol Pablo, de orar y de pedir porque los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados. Ay, hermano Ronald, pero si yo ya veo, mire, si antes, de verdad, hasta que ciego estaba yo, no había entendido muchas cosas. Gloria a Dios por lo que ya ves. Ahora necesitas más colirio para seguir viendo lo que aún no estás viendo. ¿Me doy a entender? Para que podamos ver, ¿verdad? Y podamos distinguir el deseo, el corazón de Dios para nosotros. En Segunda Reyes vemos una experiencia muy notable de la importancia de que nuestros ojos sean abiertos. Segunda Reyes capítulo 6. Y versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía situada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Bueno, ¿era ciego o no era ciego? ¿Era ciego o no era ciego? Unos sí, otros no, otros no sé. Porque vio al enemigo, ¿sí o no? Él salió muy de mañana y de repente vio toda la ciudad sitiada, rodeada de gente de a caballos, con carros. El ejército enemigo estaba rodeando. Entonces, ¿era ciego o no era ciego? No era ciego físicamente. Era ciego espiritualmente. Entonces viene y el versículo 16 dice: y le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Permitime un momentito, Eliseo. ¿Quién acaba de venir de afuera? ¿Vos o yo? Permitime. ¿Quién acaba de ir a ver al enemigo? ¿Vos o yo? ¿Vos estás aquí metido? Yo acabo de salir. Yo fui el que vi al enemigo. Y vos me estás diciendo que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo fui y vi que ellos eran un montón. ¿No? ¿Me doy a entender lo que quiero decir con eso? Eso no dijeron ellos, pues, ¿verdad? ¿Qué era lo que pasaba ahí? Eliseo le estaba hablando desde una perspectiva diferente. Es que él tenía más fe. Era por la capacidad de ver y entender quién era Dios y lo que Dios era capaz de hacer. El poder ver y entender lo que Dios estaba haciendo en la vida de ellos.
el siervo de Eliseo solo estaba viendo lo físico. Y el problema de cuando vemos lo físico es que nos distrae del Señor. Cuando nos enfocamos más en las circunstancias y en lo físico, dejamos de ver al Señor. Me encanta este acontecimiento. Están los discípulos atormentados, llevan toda la noche ahí en la oscuridad, y de repente Jesús viene caminando sobre el agua. Ellos se asustan, empiezan a gritar, es un fantasma. Y Jesús les dice, tranquilos, soy yo. Pero Pedro, ¿verdad? Así bien, con un carácter bien impetuoso. Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre el agua. Muy bien, le dijo, vente. Y empezó a caminar sobre el agua. Pero dice la Escritura que Pedro, viendo el viento y el agua y las olas, se empezó a hundir. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Pedro? ¿Por qué le dijo Jesús que se viniera? ¿Porque lo quería poner en riesgo? ¿Porque lo quería ahogar? Hoy sí me deshago de Pedro, ¿verdad? No, ¿verdad? No era la intención. ¿Por qué Jesús le dijo que se viniera? Quería que lo viera él. Jesús quería que caminara Pedro sobre el agua, ¿sí o no? Sí. Pero ¿qué fue lo que hizo que Pedro no pudiera seguir caminando sobre el agua? ¿Cuántos pasos logró dar? No sé, si uno o si dos, pero con uno que haya dado ya era ganancia, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que hizo que se hundiera Pedro? Dejó de ver a Cristo y empezó a ver lo natural, las circunstancias. El problema del siervo de Eliseo era que estaba natural, estaba viendo las circunstancias, pero Eliseo no dejó de ver las circunstancias, porque él dijo, mayor son los que están con nosotros que los que están con ellos. O sea, sí vio a los que estaban con ellos, no dejó de ver al enemigo. La diferencia la hizo que él, más que ver al enemigo, se enfocó en Dios y en lo que Dios estaba haciendo. Mientras que el siervo de Eliseo solo estaba visualizando las circunstancias, al enemigo. Entonces viene Eliseo y dice en el 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esa gente de a caballo, esos carros de fuego, ¿llegaron en ese ratito? ¿O ya estaban ahí? Ya estaban ahí. ¿Cuál era la diferencia? La ceguera. La ceguera permitía darle más gloria a las circunstancias que lo que Dios estaba haciendo. Porque la ceguera estaba permitiendo que el siervo de Eliseo solo reconociera la obra del enemigo, pero no reconociera la obra de Dios. Cuando Dios abre sus ojos, entonces él se da cuenta que hay gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo está rodeado de ejércitos celestiales. Entonces ahí entiende de qué le estaba hablando Eliseo. Mayores son los que están con nosotros que los que están con ellos. Esto no lo puede visualizar alguien que sigue con sus ojos cerrados. Aunque le digan que mayores son los que están con nosotros que los que están con ellos. El asunto es que esto se ha convertido solo en eslogan de la iglesia. Y lo proclamamos, lo cantamos, lo declaramos. Y es que mayores son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mayores son los que están a favor nuestro que los que están en contra. Y lo reclamamos y lo declaramos y lo confesamos y todo. Pero seguimos ciegos.
Entonces, de todos modos no los vemos. De todos modos no vemos la gloria de Dios. Porque no se trataba de declarar no le dijo Eliseo al siervo: empezá a declarar pues, confesá, al menos unas 15 veces, repetilo. No, sencillamente lo que necesitaba no era declarar, lo que necesitaba era que sus ojos fueran abiertos. No estoy hablando necesariamente de que podamos ver manifestaciones de ángeles o algo así. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cuando hay ceguera espiritual, Dios puede estar alrededor de nosotros y nosotros siempre seguimos viendo al enemigo mayor que nosotros. Al siervo de Eliseo no le salían las cuentas por muy calculadora que usara. Eliseo, 1 más yo, 1 suman 2. Y ese gran ejército no cuadraba. ¿Cómo era que eran ellos mayores que los otros? La suma no le cuadraba, porque estaba dejando de ver algo que sí estaba sucediendo, que era real, pero que él no podía visualizar. Por eso es necesario que la iglesia, sus ojos o los ojos de su entendimiento sean alumbrados. Porque si nuestros ojos de nuestro entendimiento no son alumbrados, no somos capaces de ver la manifestación de Dios en medio de nosotros. Y siempre vamos a caminar nuestra vida cristiana distinguiendo más al enemigo que a Dios. Gracias a Dios eso el Señor lo trabajó hace muchísimos años en la misión. Pero se dan cuenta que muchas iglesias hoy en día comienzan reprendiendo al enemigo. Y todo es reprender al enemigo. Y van a tener una reunión y empiezan reprendiendo al enemigo. Van a orar por los alimentos y reprenden al enemigo. Ven más al enemigo que a Dios. Tienen sus ojos abiertos para ver al enemigo, pero hay ceguera para ver a Dios. Entonces, el caminar cristiano se vuelve todo es Satanás, todo el enemigo, todo reprendamos, todo es... ¿Y dónde está Dios? Mientras que Eliseo estaba tan tranquilo. No te preocupes, hombre, si mayor son los que están con nosotros. Este Eliseo, ¿de qué estará hablando? ¿De dónde se sacó esa ocurrencia de Eliseo? No era ocurrencia, era ceguera. Y por eso, mientras nuestros ojos no sean alumbrados y mientras nuestros ojos espirituales no sean abiertos, Dios puede estarse manifestando alrededor nuestro, en nuestra vida, y nosotros de todos modos no lo estamos viendo. Por eso es necesario que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados para poder comprender y visualizar la manifestación de Dios. Hoy sí regresemos a Efesios 1:8. 1:18, perdón. Entonces el apóstol Pablo aquí está clamando, dice: no ceso de orar. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Si no tenemos nuestros ojos abiertos espirituales, no podremos entender el propósito de nuestro llamado. La iglesia necesitaba entender el propósito de su llamado. Necesitaba entender que había un propósito por el cual habían sido llamados y escogidos. El apóstol Pablo decía: para ver si logro asir aquello para lo cual fui asido por Cristo, para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo. ¿Por qué podía decir eso? Porque él estaba visualizando la razón por la cual fue llamado. Y entonces él estaba dedicándose a alcanzar ese propósito para el cual había sido alcanzado.
Pero hoy la iglesia no entiende un propósito, sencillamente la vida eterna, estar en el cielo, un día estar en las calles de oro, en el mar de cristal, y qué lindo, todo aleluya, todo gloria a Dios allá. Pero aquí ¿qué? Aquí hay un plan, aquí hay un propósito. Hay algo que he sido llamado a hacer y fui escogido para hacerlo. Mientras yo no visualice el propósito de Dios, yo no voy a entender mi función dentro de ese propósito. Miren a Cristo, qué preciosa la manera de Jesús de realizar todo su ministerio. Porque visualizaba el propósito del Padre, entonces entendía su función dentro de ese propósito. Decía hoy en el adiestramiento, está Jesús en una ocasión y toda la aldea dice que sacan a los enfermos y a los endemoniados y se los llevan a Jesús cuando el sol había caído, o sea, de noche. Y le llevaron a todos los enfermos y a todos los endemoniados, dice. ¿A qué hora terminó Jesús? Imagínense estar orando. Dice a todos, no dice cuántos. No tengo idea de cuántos pudieron haber sido. Si 10 o 500, no sé. Pero cuando dice todos, han de haber sido muchos. ¿A qué horas terminó? Y en el versículo siguiente dice, y muy temprano Jesús se levantó y los discípulos lo empiezan a buscar y le dicen, ¿dónde estabas? Vénganse, le dice, apúrense porque es necesario que yo vaya y predique en otras ciudades. Yo creo que había amanecido orando por enfermos y de madrugada se levanta porque hay que ir a predicar a otro lado. ¿Por qué Jesús sabe su tiempo? ¿Por qué Jesús está? ¿Será que porque no podía dormir mejor se iba a trabajar? ¿Verdad? Hay quienes les pasa así, ¿verdad? Porque como ya no pueden dormir, mejor se levantan a trabajar. No es el deseo de trabajar, es porque ya no pueden dormir. Jesús, ¿por qué estaba haciendo eso? No porque ya no pudiera dormir, sino ¿por qué? Porque entendía su función dentro del plan de Dios. Él estaba viendo el plan de Dios, entonces entendía su función dentro de ese plan. El apóstol Pablo entendía el plan de Dios, entonces entendía su función dentro de ese plan también. Por eso dice, para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo. Entonces, por eso es necesario que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es el propósito del por qué Él nos ha llamado? Yo no lo puedo entender mientras siga con ceguera espiritual. Mientras mis ojos en el entendimiento no sean alumbrados, yo puedo saber que he sido llamado, pero no visualizo el llamado. Entonces, si no visualizo el llamado de Dios, no visualizo mi función dentro de ese llamado, dentro de ese plan, dentro de ese propósito. Solo el que visualiza su función, entonces entiende lo que debe hacer. ¿Por qué es que Cristo pudo decir consumado es? ¿Por qué pudo decir terminé de hacer lo que vine a hacer? ¿Ya no habían enfermos? ¿Si quedaron o no quedaron? Entonces, ¿por qué Cristo pudo decir terminé de hacer? Hizo lo que le mandaron. Pero como conocía el plan, sabía cuál era su función dentro de ese plan. Porque Pablo pudo decir lo mismo, he acabado. Porque conocía el plan, entendía su función dentro de ese plan. Pero solo cuando los ojos de nuestro entendimiento son abiertos, entonces podemos visualizar el plan y el propósito de Dios en nuestras vidas. Hoy vamos a orar. Y aunque hemos orado ya en ocasiones anteriores, pero hoy, por eso quise hacer énfasis al principio, en el verso 16, no ceso de dar gracias y de recordar en las oraciones para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él, y los ojos de vuestro entendimiento sean
alumbrados. Hoy vamos a orar para que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados, para que sigamos entendiendo el propósito por el cual fuimos llamados. Entendamos y logramos visualizar el diseño de Cristo, que cada cosa que Cristo haga, que cada cosa que leamos de Cristo, veamos su diseño, entendamos su carácter, entendamos su accionar dentro de lo que Él hizo. Veamos la persona de Cristo y no el acontecimiento que Cristo hizo. Porque regularmente vemos los acontecimientos que Cristo hizo, pero no entendemos el carácter de Cristo en ese acontecimiento. Entonces necesitamos orar. Pero una cosa es lo que yo puedo orar y otra cosa es el hambre y el deseo que tú tienes porque tu entendimiento sea abierto y porque tus ojos sean abiertos para poder ver de acuerdo a lo que Dios está viendo en ti. Pongámonos en pie, por favor. Al pueblo de Israel le pasó algo, y es que Dios se manifestaba y se revelaba constantemente a ellos, y cuando volvía a levantarse otro enemigo, volvían a dudar de Dios, porque físicamente habían visto el milagro, pero estaban ciegos espiritualmente para ver lo que Dios era, su amor, su misericordia, su interés por ellos. Eso no lo habían distinguido de Él. Y por eso es que se levantaba otro enemigo y volvían a reclamarle al Señor. Y el Señor volvía a demostrarle su poder y su manifestación. Y nuevamente volvía a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque no habían aprendido a visualizar el amor y el interés de Dios y el plan de Dios para ellos. Habían visto los milagros, pero no habían aprendido a ver. Cada uno de los que estamos acá hemos visto milagros, hemos escuchado palabra, pero ¿cuántos hemos aprendido a ver a Dios en esos milagros? Algo nos está diciendo, algo te ha dicho cuando te ha sanado, algo te ha dicho cuando te ha provisto, algo te ha estado diciendo, algo se ha estado revelando a ti cuando ha manifestado su gloria en tu vida. Algo te ha dicho. No veas solo el milagro, apréndelo a ver a Él. Hay algo más en Él de simplemente el milagro, y es su misericordia, su interés en ti, su plan, su fidelidad, su carácter está revelado. Quizás en esa provisión, quizás en la solución del problema en el que estabas, quizás en la sanidad que has recibido. Por eso necesitamos que en cada circunstancia, que en las Escrituras podamos ver a la persona de Cristo Jesús. Cierra tus ojos ahí y clama. Primero clama tú, para que los ojos de tu entendimiento sean alumbrados y para que cada día veas como Dios quiere que veas. No te conformes con lo que tú has visto, sino que lleguemos a visualizar con lo que Dios ha visto y ve en nosotros.
Es el tiempo que dejes de ver más al enemigo que a Dios, más las circunstancias que te han rodeado que al Dios que ha enviado esa gente de a caballo y esos carros de fuego alrededor de tu vida. Le hemos dado más énfasis a lo que el enemigo hace o ha hecho que a lo que Dios es y está haciendo en medio de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque si algo el Espíritu Santo ha estado haciendo en medio de nosotros es alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Pero hoy en el nombre de Jesús declaro que aún viene un mover glorioso del Espíritu Santo para seguir trabajando en nuestro entendimiento, en nuestros ojos, para ver, para comprender, para ver como tú ves, para entender las cosas y para entenderte a ti, en el nombre de Jesús. Que ya no seamos ciegos, sino que seamos gente con entendimiento de lo que tú eres, de tu diseño, de tu carácter, de tu persona, en el nombre poderoso de Jesús. Desatamos el entendimiento. Declaro nuevamente, Señor, hoy una unción fresca y un mover glorioso de tu Espíritu trabajando en el entendimiento y en los ojos de tu iglesia, para que podamos ver y entender cuál es la esperanza que hemos sido llamados y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En el nombre de Jesús, hoy declaro ojos abiertos para ver a Cristo, para ver su persona, para ver su diseño, para ver su carácter, para ver su manifestación, para ver su respaldo, para ver su gloria, para entender su llamado y su propósito. En el nombre de Jesús, declaro que los ojos del entendimiento son alumbrados. Hoy tomamos de ti colirio, y que el colirio que viene de ti sea puesto en nuestros ojos, para que veamos de acuerdo a tu perspectiva, para que veamos de acuerdo a tu persona. En el nombre de Jesús, hoy que se ha puesto colirio en nuestros ojos, pero colirio que viene de Cristo, colirio que viene de lo alto, en el nombre de Jesús, para que entendamos y comprendamos ese llamado y ese propósito de Dios en medio de nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.